En este caso, esta gráfica de aquí nos sirve mucho para ver el par de arranque, el par máximo que ocurre en este punto y cuando funciona a plena carga. Aquí cuando funciona a plena carga. En este caso, esta S de aquí la van a ver es también el deslizamiento. Deslizamiento, bueno, pongámosles en inglés, el slip. Aquí cuando es el par de arranque, el torque de arranque, ocurre cuando S es igual a 1. Aquí cuando S es máximo, hay fórmulas para obtener el S máximo. Y aquí cuando tenemos un torque nominal, ocurre cuando el slip, el deslizamiento es nominal. ¿Por qué nos va a servir esto? Bueno, pues esto nos va a servir para los primeros ejercicios. Aquí para ya ir viendo de una sola vez, esta es las potencias perdidas a través dice, el diagrama de flujo de potencias de un motor de inducción. Estas son las diferentes potencias que existen en un motor de inducción. Está la potencia del air gap, del el lugar del entrehierro, se podría decir. Aquí está la potencia convertida. Aquí está y todas estas son pequeñas potencias que se van añadiendo a las diferentes eh, operaciones que realizamos en estos tipos de ejercicios. Las potencias misceláneas también las solemos ver, las potencias de núcleo, las potencias perdidas por el cobre estator, perdidas por el cobre de rotor, y todo esto indica una potencia de salida. Y entra con una cierta potencia y sale con otra cierta potencia, lo cual nos ayuda para analizar diferentes ejercicios y diferentes comportamientos del mismo. Entonces, creo que lo oculté. Ya, vamos a mover el primer ejercicio por este lado, haciéndolo un poquito más pequeño. Eso. Ya. Dice, un motor de inducción trifásico de 200 voltios con dos pares de polos, 660 Hz, opera con un deslizamiento de 2,6%. Encuentre la velocidad del rotor en revoluciones por minuto. Introduzca la respuesta redondeada sin decimales. Bueno, pues antes de empezar voy a revisar que todo esté correcto. Todo está sin problemas. Seguimos. Bueno, pues en este caso, primero, lo que siempre les digo, anoten los datos. Y en este caso, anoten los datos de los ejercicios hasta que ya estén seguros de qué anotar y qué no anotar. Eso les ayudará después a ahorrar tiempo y así, cuando ya cojan práctica, mejor dicho. En este caso, el voltaje es 220. Los polos, que vamos a hacerlo con una P minúscula, va a ser igual a, dice, ojo, pilas con estas palabras, porque sirven bastante al momento, perdón, está diciendo que ojo con esta palabra de pares, porque muchas veces aquí nos dice que tiene dos pares de polos. Pares, aquí es 2. Entonces 2 por 2, dos pares de polos, tiene 4 polos. Una frecuencia de 60 Hz. Listo. Y dice que opera con un deslizamiento, un slip de 2,6%, que es igual a, como ya sabemos, a 0,0, sí, 26. Un momento voy a ponerlo a esta pizarra ayudantía, ayudantía número 4, con la fecha de hoy. En caso, creo que no se puede poner esto. Ayudantía 4. Entonces vamos a reemplazarlo por guión bajo. Ya, ahí estaría. Listo. Continuamos. Una vez, los primeros ejercicios son sencillos si se conoce la teoría y la fórmula. Primero, vamos a trabajar con la siguiente fórmula. ¿Qué nos pide? Nos pide que encuentre la velocidad del rotor. ¿Cuándo encuentre la velocidad del rotor? Nada más. Bueno, todavía no nos piden
Todavía no nos piden con una condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La velocidad del motor. Recuerden lo que hablamos en las anteriores ayudantías. Cuando está con n, significa que significa que la respuesta va a estar en RPM. Recordemos eso. Entonces, n del motor va a ser igual a 1 menos el deslizamiento por n sincrónico. También así o así, como quieras. Síncronos, creo que es en inglés. Bueno, entonces, para esto que necesitamos el deslizamiento, ya lo tenemos, pero necesitamos la velocidad del motor sincrónica. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con la siguiente fórmula, que es 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Siempre va a ser así. Por eso les dije que hay que estar atento al momento de ver los polos y bueno, y la frecuencia obviamente. Frecuencia en hertz, polos en número de polos, pero hay que, como les dije anteriormente, hay que estar pilas en eso, porque puede ocasionar problemas. Bueno, pues entonces seguimos. En este caso la velocidad sincrónica del motor va a ser igual a 120 por 60. Todo esto dividido para 4. Bueno, pues eso nos da un valor de 1800 RPM, revoluciones por minuto. Bueno, ya tenemos la velocidad sincrónica del motor. Entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar la velocidad del motor con este deslizamiento. Entonces sería 1 menos, no vayan a poner el porcentaje, recuerden. 1 menos 0,026. Eso es otro error que suele pasar muy seguido, que suelen poner el porcentaje y ahí todo ya se arruinó. Entonces tienen que poner, yo puse igual, por la velocidad sincrónica, que es igual a 1800. Esto da igual a 900 RPM. Bueno, fácil hasta ahora. No hay ningún problema, simplemente hay que saberse esta formulita de aquí. Hay que saberse esta formulita de aquí y la de acá arriba. Y listo. Sin mayor problema. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. En este caso, vamos moviéndonos rápido por aquí. Listo. Listo. Ahí está el siguiente. A ver, leemos lo que nos pide. Dice, un motor de inducción trifásico. En este caso, recuerden, trifásico. Tiene 3 fases. Ya lo han de haber visto en anteriores materias, como electricidad básica. Bueno, pues, ¿qué tiene? 60 Hz, opera a 879 RPM en vacío. Ya nos están dando una velocidad y dice que 860 RPM en plena carga. Ya nos están dando 2 velocidades. Dice aquí que nos pide el deslizamiento con la mitad de la carga nominal. Introduzca la solución en porcentaje con un decimal. Bueno, hay que estar seguros de algo primero. Cuando aquí hay un truquito, que es que cuando nos piden el deslizamiento, simplemente nuestro principal, lo que siempre debemos pensar primero es que debemos sacar el deslizamiento, pero nominal, sería deslizamiento nominal, y esto, a partir de este deslizamiento podemos sacar cualquier otro deslizamiento, un medio, o podemos sacar un cuarto, siempre como lo hacemos, esto sería igual a sobre 2. En este caso sería sobre 4. Facilito. Claro, hay que saber esta pequeña teoría. Voy a seguir a ver si todo está correcto. Todo está correcto al parecer. Hay que saber esta teoría porque prácticamente nos resuelve el ejercicio. ¿Por qué? Tenemos la frecuencia, 60 Hz. Tenemos que opera RPM, entonces en vacío. Bueno, pongamos vacío.
879 RPM. Y esto nominal creo que es, no, plena carga. Bueno, carga nominal a plena carga, ya sabemos. Está 860. 860 nominal. Ya, a plena carga, carga nominal. Velocidad nominal. Ahora, ¿qué hacemos? Obtenemos, bueno, pues aquí aparece una nueva fórmula. En este caso, creo que puse, no, esta no era así, nomás el deslizamiento, el slip. Sabemos que es igual a la velocidad síncrona menos la velocidad nominal sobre la velocidad síncrona. Esta es una de las fórmulas que hay para el deslizamiento. Entonces, como podemos ir observando ya una vez, necesitamos la velocidad síncrona, la velocidad nominal y ya estaría. Obviamente esto multiplicado por 10, por 100, perdón, para obtenerlo en porcentaje. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que ya vimos anteriormente, la velocidad nominal, o bueno, la síncrona sería. La síncrona que se saca con esa pequeña formulita que les expliqué antes, 120 por, en este caso, sería 60. Aquí, ojo, porque aquí, ¿qué va a pasar? Eso que estaba viendo justo ahora. No tenemos. Pero, que si nos dan. Ya nos dan las velocidades. Nos dan justamente eso. Que es 860. No me había percatado. Nos dan que es 860 la velocidad nominal. Entonces, sacándola sería ciento. Un momento que me estoy dando cuenta que la nominal sí la tenemos, la que no tenemos es la síncrona, pero de algún modo, como debemos obtener el número de polos. Entonces, estoy viendo que aquí introduce la solución en porcentaje condicional. Bien. Ok. Entonces, no lo tenemos, pero asumimos que aquí el número de polos es igual a 8. Déjenme revisar un momento. Espera un momento. Bueno, pues ya volví. Justamente aquí faltaba algo. Copié los ejercicios, pero me olvidé decirles algo muy importante. Como pueden ver,
aquí ocurre muchas veces lo que nos pasa reflejado a los estudiantes. Nos damos cuenta que bueno, esto todavía no lo tenemos, nos damos cuenta que no tenemos este valor de polos. Pero en clase, y me había olvidado, algo me sonaba que me faltaba, nos dan esta tablita de aquí. Tablita de aquí que también la han de encontrar ustedes, que la han de ver ustedes en la misma clase. Voy a dejarla por aquí. Y en este caso vamos a referirnos en la siguiente forma. Vamos a ver el ejercicio y nos vamos a dar cuenta que tenemos un motor trifásico que trabaja a 60 Hz. Entonces, a través de esta, y nos dan las velocidades. Las velocidades en este caso en plena carga y en vacío. ¿Para qué nos sirve esta? Porque a través de esta velocidad en plena carga o como le nombré aquí, nominal, vamos a ir a nuestra tablita y vamos a ver cuántos polos tiene para obtener la velocidad síncrona. En este caso, la velocidad síncrona siempre va a ser un poquito mayor a la velocidad nominal. Entonces, si sabemos que es un poquito mayor a la velocidad nominal, primero, vamos al 60 Hz, porque ese es el motor que tenemos. Aquí está el número de polos. Entonces, si sabemos que nuestra velocidad síncrona es un poquito mayor a la velocidad nominal, que es 860, obviamente no va a ser 600, que es menor, y puede ser 900, 1200, 1800 y 3600. En este caso, escogemos la más próxima. ¿Cuál es la más próxima? 900. Entonces aquí nos damos cuenta que ya de una vez obtuvimos que la velocidad síncrona es 900 y que los polos, efectivamente, por eso es que tenía anotado 8, tiene 8 polos. Siempre hay que hacer en este tipo de ejercicios cuando no nos dan los polos para obtener la velocidad síncrona, porque sin esto no podemos terminar el ejercicio como les expliqué ahorita. Entonces, ya tenemos los 900. Listo. Entonces, una vez obtenemos la velocidad síncrona, como dice aquí, synchronous speed of 50 Hz and 60 Hz AC motors. Bueno, entonces tenemos que proceder a reemplazar. En este caso, la velocidad síncrona va a ser 900. Vamos a trabajar en RPM y la velocidad nominal va a ser 860. Todo esto sobre 900 por 100. Bueno, entonces simplemente queda utilizar la calculadora. Yo por temas de tiempo, para hacerle más o menos esta explicación que no se pierdan, no perder tiempo, ya tengo resuelto estos ejercicios. En este caso nos me da 4,722. Aquí viene el truquito que les enseñé. Esta de aquí es es el deslizamiento nominal. Esto de aquí es el deslizamiento nominal. Pero nos pide el deslizamiento con un medio de la carga nominal, con la mitad de la carga nominal. Pero entonces uno tal vez se confundiría porque diría la carga nominal. Entonces vendría esta a lo que ya habíamos observado anteriormente. A esta de aquí diría la carga. Dice a plena carga. Entonces se confundiría. Lo que tiene que hacer simplemente es relacionar el deslizamiento. Perdón por si se oyó por el micrófono ese carro. Tiene que asociarlo con el deslizamiento. Simplemente lo que hacemos para obtener el valor que nos pide es dividir este deslizamiento, lo dividimos para lo que nos pide. En este caso, pongámosles así, sería igual al deslizamiento nominal dividido para 2. Esto es igual a 4,722 dividido para 2, que nos da finalmente un valor de 2,22. 2,22. Este es el resultado. Asimismo, si le piden, qué sé yo,
el deslizamiento, pero de un cuarto, con un cuarto de su carga nominal. O lo mismo, el deslizamiento nominal dividido para 4. Y ahí tiene su 10 sobre 10. Listo. Entonces, estos son los, creo que queda todavía un ejercicio más de este tema, pero eso ya lo resuelven ustedes. Igual pueden escribirme en caso de tener alguna duda. Igual son para que entiendan bien los funcionamientos, el funcionamiento de la teoría que le están dando y cómo funcionan ciertos aspectos del motor y de los diferentes tipos de motores que estamos viendo. Entonces, como pueden ver, no es difícil, solo hay que tener bien claro la teoría, tener bien claro las fórmulas y realizarlo, saber cómo funciona. Sigamos. Dice, ahí, un motor de inducción de 70 kilowatts en la salida del rotor, 460 voltios, 60 Hz, con 3 pares de polos, tiene un deslizamiento de 3,6%. Ok, tiene un deslizamiento de 3,6%. Cuando opera en condiciones de plena carga, cuando opera en condiciones de plena carga, ya nos dan el deslizamiento en plena carga. Dato muy importante. En condiciones de plena carga, las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son de 705 watts. Ojo con la unidad. Y las pérdidas en el núcleo son de 588 watts. También, ojo con las unidades. Encuentre el torque. ¿Qué nos piden ayer? Encuentre el torque. Encuentre el torque a plena carga. A plena carga. Listo. Encuentre el torque a plena carga. Esto tenemos que hacerlo en Newton metro. De nuevo, lo que siempre les comento, vamos partiendo de las fórmulas para saber qué estamos buscando. Para la fórmula del torque a plena carga, voy a ponerle torque C, sabemos que es igual a potencia de salida sobre la velocidad del motor. Listo, esa es la fórmula. Ojo, la que ya le había mencionado en anteriores ayudantías. Esto de aquí está en radianes sobre segundos. Listo. Vamos anotando entonces lo que tenemos. Tenemos el motor de inducción, ya. Tenemos la potencia de salida, ya nos las dan. Podemos ponerle 70 kilowatts en la salida del rotor. Tenemos el voltaje, 460. Tenemos la frecuencia, 60 Hz. Ojo los polos, lo que ya le comenté. Tenemos 3 pares de polos, 6 polos. Tiene un deslizamiento de 3,6. Pero este no es cualquier deslizamiento, es su deslizamiento nominal. Tenemos las potencias perdidas por el rozamiento con el aire. Estas son por fricción y rozamiento con el aire. Vamos a ver justamente para esto, tras esto, tenemos pérdidas del cobre. Aquí está, fricción y rozamiento. Se llaman F, P, F y R. P, F y R. Un poco acá. Listo. F y R son de 705 watts. Watts, no kilowatts. Y las pérdidas del núcleo. Las pérdidas del núcleo son de 588 watts. Importante, muy importante las unidades. Listo. ¿Qué necesitamos después de esto? Necesitamos la potencia de salida, ya la tenemos. Pero nos hace falta la velocidad del motor. Como una fórmula anteriormente que ya les di, eso es igual a 1 menos el deslizamiento por la velocidad síncrona.
Sí, antes estaba en RPM, ahora está en radianes sobre segundos, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué necesitamos? La velocidad síncrona. ¿Cómo obtenemos la velocidad síncrona? Ya les expliqué. 120 es lo mismo así está en radianes sobre segundos, por el número de polos. Listo. Pero espérense un momento. Esto de aquí es la velocidad síncrona para un RPM. Entonces, vamos a obtenerlo. Vamos a obtenerla de una vez. Síncrona. 120 por 6, ¿verdad? 6 sobre, no, por 60 sobre 6. Esto nos da un valor de 1200. Listo. Pero como queremos la velocidad síncrona en radianes sobre segundos, revoluciones por minuto, pues lo multiplicamos por sus valores. Voy a hacerla para que sea más representativo, se den cuenta cómo se hace, que yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe, pero aún así hagámoslo. 2 pi radianes y aquí 1 minuto es igual a 60 segundos. Esto lo multiplicamos, hacemos las respectivas conversiones, operaciones y nos da igual a 40 pi, que es aproximadamente 125.66 radianes sobre segundos. Listo. Ya tenemos la velocidad síncrona. Ahora, vamos hacia abajo. Quito. Seguimos escribiendo. La velocidad del motor. ¿Cuál es la velocidad del motor? 1 menos el deslizamiento. El deslizamiento ya nos lo dieron. 0,036 por, pongámosles 40 pi. Listo. Multiplicamos. Hacemos las respectivas operaciones. Y esto nos da igual a 121 ya directamente, 121,14 radianes sobre segundos. Esta es la velocidad del motor. Y finalmente, ya tenemos el torque en plena carga, que sería igual a la potencia de salida. En este caso, cuidado, potencia de salida, ¿cuánto es? 70 kilowatts. Pondré esto sobre 121,14. Ojo, esta acá, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esto se multiplica por 10 a la 3. Lo digo porque se pueden confundir. Nunca se sabe la verdad. Uno a una lección va apurado y se puede comer esos pequeños por 10 a la 3 y está totalmente mal hecho el ejercicio si solo se divide 70 para esto. Esto nos da igual a 577,84. Y listo, newton metro. En este caso dice redondeado, bueno, 578. Y listo. Ya tienen su puntaje para su problemario y para su lección. Y para entender el funcionamiento de las diferentes teorías, que al final es lo más importante. Para eso están en la materia. Voy a revisar que todo esté correcto. Está grabando. Listo. Continuamos con el siguiente ejercicio y último del día. Igualmente, si tienen alguna duda, si necesitan alguna, no sé, algún problema, donde sacar los problemas, igual pueden escribirme. No hay ningún inconveniente. Bueno, pues volvemos al ejercicio de este tipo. Tenemos un motor de inducción de 50 kilowatts en la salida del rotor con un voltaje de 460 voltios, 60 hercios y 2 pares de polos. Tiene un deslizamiento de 3,8% cuando opera en condiciones de plena carga, prácticamente los mismos datos del anterior ejercicio. En condiciones de plena carga, las pérdidas por fricción y rozamiento del aire son 670 watts y las pérdidas son 587 watts. Encuentre
Vamos a ver qué nos pide. Encuentre el torque del inducido. Listo. Asimismo, Newton metro. Partimos de la fórmula. ¿Qué necesitamos? Torque del inducido es igual a potencia convertida. Aquí vamos a trabajar un poquito más, como pueden ver. Sobre la velocidad síncrona. Bueno, en este caso, como podemos darnos cuenta, ya no nos dan la potencia. ¿Qué nos dan? La potencia de salida. Vamos anotando que nos dan. De nuevo, potencia de salida. 50 kilowatts. Voltios. 460. Frecuencia. 60 hercios. Pares de polos. O bueno, polos. 4 polos. Con un deslizamiento nominal de 3,8%. Con pérdidas de fricción, creo que era FIR, de 670 watts y pérdidas en el núcleo igual a 587 watts. Listo. Entonces, velocidad síncrona. Vamos de una vez. Velocidad síncrona. Síncrona es igual a 1 menos el deslizamiento por la velocidad, perdón, la velocidad del motor era esto de aquí. La velocidad del motor. La Wm por la velocidad síncrona. Bueno, entonces, aquí me equivoqué algo. Un momentito. Esto no es la síncrona. Ya se decía yo que había algo raro. Esta es la velocidad del motor. Velocidad del motor. ¿Por qué? Porque hay otra fórmula que es la que también nos sirve, que es la potencia del entrehierro es igual, o sea, el torque inducido es igual a la potencia del entrehierro sobre la velocidad síncrona. Entonces por eso me confundí un poquito. La que vamos a usar es esta. Bueno, entonces, ahora sí, para obtener la velocidad del motor es igual a 1 menos 0,038 por la velocidad síncrona. En este caso, la velocidad síncrona, vamos a obtenerla por aquí. Velocidad síncrona. Bueno, pues ya sabemos que no podemos hacerlo directamente. Velocidad síncrona va a ser igual a 120 por 60. Estoy haciendo de ser de memoria. Por 4 por 2pi sobre 60. Obviamente, esto para transformarlo de RPM a radianes sobre segundos. Bueno, pues realizamos esto y la velocidad síncrona nos da directamente 1800 aproximadamente 50. Sería dividir un poco esto. Listo. Radianes sobre segundos. Una vez obtenemos esto, multiplicamos 188,50. Bueno, ya sabemos que es radianes sobre segundos. Nos da igual a 181,33 radianes sobre segundos. Ya tenemos la velocidad del motor. ¿Qué nos hace falta? Aquí viene el segundo tema que les hablé el día de hoy en la imagen. La potencia convertida. Para esto vamos a utilizar la siguiente formulita que también han de ver en clases, que es la potencia de salida es igual a la potencia convertida menos la potencia por fricción, perdida por fricción y aire menos la potencia del misceláneo. ¿Qué nos importa aquí? Obviamente,
la potencia convertida. Convertida, que es igual a la potencia de salida, sería más la potencia perdida por la fricción y el aire, más la potencia del misceláneo, o pérdidas misceláneas, potencia, aquí está, a verlo, sí, potencia, listo, potencias misceláneas, o pérdidas sería, pérdidas, sí, las pérdidas que se originan en el motor. Hay diferentes tipos de pérdidas. Bueno, aquí, ¿qué sabemos de esto? Esto es igual a 0. Cuando no nos los dan, asumimos que es 0. Ojo, aquí viene con lo que les decía. Aquí viene justamente lo que les comentaba. ¿Aquí cuánto es? Aquí es, por eso aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí son 50.000 watts más 670 watts. ¿Por qué? Porque se puede confundir muy fácilmente. Esto nos da igual a 50.670 watts. Aquí el problema son las unidades. Te puedes confundir mucho. Las formas no son tan complicadas si las tienes memorizadas. El problema es que te puedes confundir con las unidades y me ha pasado y por eso lo digo. Entonces, sabemos que el torque inducido, voy a antes que eso, voy a ver que todo esté correcto. Todo está correcto. Y listo. Realizamos la operación. Watts sobre la velocidad. ¿Dónde está? La velocidad del motor. 181,33. Fácil y sencillo. Esto nos da igual a 279,48 Newton metro. Y aquí está. De nuevo, puntaje máximo para esta pregunta.